Bienvenidos a este programa de sábado, a este culto donde tenemos el único objetivo de adorar a nuestro Dios y Padre Celestial. ¿Cómo están? Bienvenidos. Dios los bendiga a todos en este día tan especial de sábado que nos regala el Señor. Busca tu Biblia allí mientras nos preparamos para el estudio de la palabra de Dios. Coloca tu Biblia allí como el estandarte de todo lo que vamos a estudiar en esta mañana de sábado. Bienvenidos a todos allí. Busca tu Biblia, tus anotaciones y vamos entonces a nuestro tema. ¿Cuál es nuestro tema de hoy? 10 menos 1 es igual a 0. 10 menos 1 es igual a 0. Podrás decirme en esta mañana que estoy equivocado matemáticamente, pero quiero mencionarte algo. Las matemáticas de Dios no se equivocan nunca, y en las matemáticas de Dios la ciencia también es exacta, como las matemáticas que nosotros conocemos. La palabra de Dios es exacta, la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, si la palabra de Dios dice que 10 menos 1 es 0, yo le creo porque lo dice la palabra de Dios. Bueno, antes de comenzar, quisiera mencionar algunas cuestiones que van a englobar nuestra idea en esta mañana. El propósito del mensaje de hoy es mostrarle a la iglesia, a los hermanos que están escuchando por primera vez, a los hermanos de diferentes denominaciones, no importa cuál fuera tu religión, tu profesión de fe, no importa. Este es un mensaje universal que quiere llegar a los corazones de las personas para demostrar lo que venimos diciendo desde hace varios meses, que el que sigue la palabra de Dios, que el que no cuestiona a Dios, que el que acepta los preceptos de la palabra de Dios, llega hacia el punto en que nosotros queremos llegar. La palabra es felicidad, una palabra gigantesca que engloba muchísimas cosas. ¿Querés sentirte feliz? ¿Querés ser una persona completa? ¿Querés tener paz en tu corazón? Poné a Dios en primer lugar y no lo cuestiones. Basándonos en esa premisa, el tema de hoy tiene el objetivo de hablarte en primer lugar del amor de Dios, que instauró su palabra para que el que lea fuera transformado y sea feliz a través del amor. Hoy vamos a hablar de ese amor, y a través del amor se extiende a través de su santa palabra en algunos preceptos que no son órdenes, que tampoco son reglas o disposiciones arbitrarias. Dios quiere tu felicidad y que seas completo, tú y tu familia, vos y tus hijos, usted y sus padres, toda la familia unida siguiendo a Dios y su palabra. 10 menos 1 en las matemáticas de Dios es 0. Y nuestro versículo clave de donde sale este título está en el libro de Santiago. Vamos a buscar el capítulo 2, el versículo 10 y 11. Santiago capítulo 2, versículo 10 y 11. Busca tu Biblia. Bienvenidos a todos. Susi, bienvenidas Hilda, bienvenidos a todos allí los que están sumándose. Compartan este mensaje de la palabra de Dios. Capítulo 2, versículo 10 y 11. Allí en tu Biblia, en la mía, dice el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Repito, porque cualquiera que guardare toda la ley. ¿Qué ley? ¿Cuál es la ley a que se refiere la palabra de Dios en estos versículos? A los únicos, originales, verdaderos 10 mandamientos. En otras palabras, estoy ya develando cuál es el sentido de la predicación de esta mañana. Los 10 mandamientos, los originales, los verdaderos. ¿Por qué digo originales y verdaderos? Porque hemos visto que lamentablemente alguien quiso cambiar, quiso torcer,
quiso desviar la atención y cambió también los tiempos y la ley. ¿Cuál ley? ¿A qué llamamos ley? Cuando la palabra de Dios menciona la palabra ley en un formato y en un contexto como el que estamos diciendo, podemos ver que estamos hablando de los 10 mandamientos. ¿Te gustaría saber cuáles son? En esta mañana te los voy a mostrar. Él dice, si ofendiere un punto, se hace culpable de todos. Bueno, la idea de esta mañana no es hablarte de culpa, sino es hablarte de esperanza. Y la idea tampoco no es hablarte de reglas arbitrariamente dispuestas por un Dios que castiga al que le desobedece. Desde niño nos decían, hace esto porque Dios te va a castigar. No culpo a mis padres por decirme eso. Eso fue lo que le dijeron sus padres. Y sus padres a los abuelos, a los tatarabuelos, y así de generación en generación. Nos hicieron creer en un Dios que está en el cielo, allí con un garrote, buscando ver a quién le va a pegar en el momento en que se equivoque. Querido amigo, querida hermana, querido joven, querido niño, yo tengo un Dios misericordioso que levanta al caído, al perdido. Estos preceptos que están en los 10 mandamientos de la palabra de Dios, los originales, verdaderos 10 mandamientos, tienen el objetivo, el único objetivo de que usted y su familia sean felices. ¿Cuál es el objetivo? Que usted y su familia sean felices. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, antes de comenzar y mostrarte los 10 mandamientos y decirte dónde están en tu Biblia y en la mía, porque los 10 mandamientos están en tu Biblia, yo quisiera ir hacia algunos pensamientos, de los cuales voy a darte joyas bíblicas. La primera pregunta de esta mañana es, ¿quién los escribió? Nos vamos rápidamente a Éxodo. Te voy a pedir que busques rápidamente, porque vamos a ocupar mucho tiempo buscando la palabra de Dios, como debe ser. Éxodo, capítulo 31, ¿verdad? ¿Quién los escribió? Capítulo 31, versículo 18, nos dice la palabra de Dios. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Quién escribió con su dedo las tablas que contenían los 10 mandamientos? Primer punto de esta mañana. ¿Quién los escribió? Dios con su dedo. Ahora, qué interesante es esto. Yo no me atrevería a cambiar ni a tocar algo que escribió Dios. ¿Usted se atrevería? ¿Usted se atrevería a desobedecer algo que fue escrito con el dedo de Dios? Yo creo que no, y pienso que usted tampoco. Pero hubo un poder y una organización que decidieron pasar por alto estos preceptos. Decidieron obviar estos preceptos. Y a través de la autoridad humana cambiar algunas cositas que parezca el original. Pero el original es sobre el original. Y el postizo, el que no es verdadero, es así, no es verdadero. Cuando usted compra un perfume, le dicen, este perfume huele o tiene la fragancia parecida o igual al original. Pero si usted compra un perfume original, va a entender cuál es la diferencia entre el perfume original y entre el que no lo es. Entre el que es un impostor. Parece, al principio huele igual, pero su esencia es de otra cosa, está hecho de otros materiales, de otros químicos. Por lo tanto, un perfume original vale muy caro contra uno que quizás es barato, pero que parece, pero que no es. Yo les invito a creer en los originales, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. No hace falta agregar más nada. La segunda pregunta que nos vamos a hacer en esta mañana es, ¿hay diferentes Biblias? Es una gran pregunta. Usted allí está estudiando la Biblia en su Biblia católica apostólica romana. Yo les conté en alguna predicación que en mi casa había la Biblia de Jerusalén gigante, con letras gigantes, con páginas doradas, una Biblia hermosa que me hubiera gustado recuperar y tener, pero que no sé dónde está en estos momentos. Es la Biblia pentecostal, la Biblia presbiteriana, la Biblia de los testigos de Jehová, la Biblia nuestra, es la misma Biblia.
Por lo tanto, usted puede leer en su misma Biblia lo mismo que estamos leyendo, los 10 mandamientos. ¿Quién escribió con su dedo? Lo puede leer en tu Biblia católica, en tu Biblia pentecostal, en cualquier Biblia. ¿Saben por qué? Porque hay un solo original, que fueron los rollos del Mar Muerto. Allí los rollos de Qumran es el original más cercano, más fidedigno, de más data. Antes, al principio, teníamos solo la Septuaginta, que era la Biblia griega, pero que databa un poquito más de tiempo, más cercano a nuestra actualidad. Cuando se descubrieron los rollos de Qumran, descubrimos allí una de las joyas más importantes, como el libro de Isaías, escrito en papiros de cuero, completo, en hebreo. Fue impresionante ese hallazgo. Ustedes pueden entrar en los rollos de Qumran y a través de la Biblia fue traducida, ¿verdad? De ese original, de ese único original, para que ustedes y yo podamos tenerla en nuestras manos. Hay un solo original, por lo tanto tu Biblia y la mía son iguales. Muy bien, la tercera pregunta. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el ejemplo a seguir? ¿Por qué decimos que hay que guardar la palabra de Dios? ¿Quién es nuestro máximo ejemplo? Antes de ir propiamente dicho a los 10 mandamientos. ¿Quién es el ejemplo de todas las cuestiones espirituales? ¿Quién es el Maestro, el Salvador? ¿Quién es nuestro amparo y fortaleza? ¿Quién es nuestra seguridad? ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Quién es nuestra esperanza? ¿Quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. Y yo te invito en San Juan, el Evangelio según San Juan, a que veamos qué hace el Señor Jesús con nosotros y nuestro ejemplo a dar, ¿verdad? Él siempre nos enseña. Capítulo 15 de San Juan, versículo 10, dice la palabra de Dios. Dice Jesús: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si guardareis mis mandamientos. ¿De quiénes son los mandamientos? De Dios. ¿Quién es Dios? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. ¿Quién está hablando acá en San Juan? El Señor Jesucristo. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos. ¿Jesús guardaba los mandamientos? Claro que sí. Pero Él dice, permaneceréis en mi amor. Permaneceréis en mi amor, ¿verdad? Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El ejemplo máximo, nuestro Salvador y Señor, el Señor Jesucristo, nos está hablando en esta mañana y nos dice: hijo, esta cuestión es por amor. La pregunta que te hago en esta mañana es la que yo me he hecho tantas veces. ¿Por qué sigo a Jesús? ¿Porque me enseñaron? ¿Porque aprendí de esa manera? Porque de esa manera estoy aquí mirando, ¿verdad?, la pantalla y mirándote a los ojos allí donde estás, en la provincia, en el país donde estás. ¿Por qué sigo a Jesús? Y al principio no tenía muy claro esta cuestión, pero con el tiempo fui entendiendo y madurando la idea espiritual más real y más importante que debe tener un cristiano. Permanecer en Jesús es, ¿verdad?, el nexo. Permanecer en Jesús es la esperanza. Conocer a Jesús es todo. Compartir a Jesús es todo. Y permanecer en Jesús es todo. Pero yo amo a Jesús. Si no es por amor, no es. Si yo no amo a mi Señor, no tiene sentido que yo guarde su día de reposo, como hemos visto, que es el día sábado santo, que estamos en las horas sagradas a partir de la puesta del sol del día viernes hasta la puesta del sol del día sábado, como hemos visto que lo santificó y lo bendijo el Señor, que lo apartó desde la creación. Si yo guardo el sábado solo por guardar, por precepto, por norma, por costumbre, no tiene sentido. Yo guardo el sábado por amor a mi Dios. Yo guardo los mandamientos por amor a mi Jesús. La pregunta en esta mañana: ¿usted ama a Jesús? Mire su corazón. Dios está mirando su corazón. El que ama a Jesús entra en el terreno de la fe, en el terreno de la esperanza, en el terreno de la paz. El que ama a Jesús entra en ese terreno donde lo sobrenatural, los milagros, la manera en que Jesús te abraza en este momento, se manifiesta
en tu vida y en la mía. Muy bien. La cuarta, la iglesia tiene relación con los 10 mandamientos. Un último versículo y pasamos a los 10 mandamientos. Vamos al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. No tengan miedo, Apocalipsis es una carta de amor hacia sus hijos. Quiero darte un pensamiento interesante. En el capítulo 12, el versículo 17, nos dice una clave para tener en cuenta. Dice la palabra de Dios: entonces el dragón. ¿Quién es el dragón en la Biblia? El enemigo de Dios, a quien no debemos ni siquiera mencionar. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer en la Biblia es la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia verdadera. Y vamos a ver esas características. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿De qué ella? De la mujer que representa a la iglesia. ¿Y quiénes son esos hijos que tiene esa mujer? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón está irado contra la iglesia, pero no contra cualquier iglesia, sino contra la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. ¿Dónde están esos mandamientos de Dios? Únicamente en la palabra de Dios, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. En tu Biblia y en la mía vamos a encontrar las respuestas a nuestras preguntas. Vamos a encontrar las claves, ¿verdad?, de los diferentes momentos y las encrucijadas de la vida. La Biblia nos ofrece las respuestas. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro vivo donde encontramos la palabra de Dios en nuestra vida. Miren allí. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo son personas como ustedes y como yo, que conocen el mensaje, lo atesoran, no cuestionan a Dios, le obedecen y se enamoran de Jesús. Y le obedecen por amor, no por obligación. La Biblia no es un libro para tener miedo, es un libro para tener esperanza. La pregunta en esta mañana es: ¿usted tiene la esperanza correcta? ¿Usted está enfocado en la esperanza real? La esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús. Repito, la esperanza es Jesús. Y yo sigo a Jesús porque lo amo, porque Él me amó primero. Y en la cruz del Calvario me demostró su amor infinito al abrir sus brazos de una culpa que tenía que pagar yo, de un juicio que tenía que llevar yo el peso, de una carga y una culpa de lo cual yo merecía la muerte, y toda la humanidad conmigo también merecíamos morir. Pero la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Dónde está basada tu esperanza? ¿Dónde está basado tu necesidad de buscar las cosas sagradas? ¿En cuestiones humanas? ¿En cuestiones banales como este mundo? ¿O en la palabra de Dios? En la original y verdadera palabra de Dios, en la única palabra de Dios, donde están los originales 10 mandamientos. La pregunta que sigue es: ¿tú le conoces? Y con esto vamos a pasar a los 10 mandamientos. Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, antes del Apocalipsis, unas páginas antes. El capítulo 2, el versículo 4 nos dice San Juan: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. El tal es que un mentiroso, el que dice que lo conoce, el que habla de Jesús, el que menciona con sus palabras a Jesús, pero no guarda sus mandamientos. En otras palabras, no vive conforme a lo que dice la palabra de Dios. Es un mentiroso. La Biblia llama mentiroso a aquel que dice que conoce a Jesús, pero que no guarda sus preceptos. ¿Saben por qué? Porque aquel que sigue a Jesús, aquel que ama a Jesús, aquel que realmente lo sigue por amor, guarda sus preceptos sin necesidad de obligación, sin necesidad de parafernalias externas, sin necesidad de obstáculos baratos. El que ama a Jesús se pone en la sintonía del cielo y por lo tanto acepta a Jesús como el camino, la verdad y la vida, y su vida va ordenándose
y la paz del cielo va llegando. El que sigue a Jesús y guarda sus mandamientos tiene un solo fin: la felicidad plena, porque la ley es una ley de amor, no una ley de restricciones para obstaculizar tu felicidad. Al contrario, Dios quiere en esta mañana que seas feliz. ¿Me escuchaste bien? Dios quiere que seas feliz. Repito, Dios quiere que seas feliz, amigo y amiga queridos. ¿Dónde están esos 10 mandamientos? En Éxodo capítulo 20. Segundo libro de la Biblia. Habíamos dicho que Dios con su propio dedo escribió las tablas. Y voy a mencionarlo rápidamente porque este tema va a tener una segunda parte donde vamos a estudiar mandamiento por mandamiento. ¿Qué te parece? Mandamiento número 1, mandamiento número 2, mandamiento número 3, mandamiento número 4. Y ahí me detengo. En una tabla habría 4 mandamientos. En la segunda tabla estaba el 5, el 6, 7, 8, 9 y 10. 6 restantes. Los primeros 4 tienen que ver con el amor que Dios tiene con el ser humano, y el ser humano en respuesta a ese amor ama a Dios. Jesús dijo: ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es importante también: ama a tu prójimo como a ti mismo. 4 primeros mandamientos en una tabla, 6 mandamientos restantes en la segunda tabla, todos destinados a tu felicidad, a mi felicidad, a la felicidad de tu familia. Vamos rápidamente a leer lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 20, versículo 3, donde arranca el primer mandamiento. Dice la palabra de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto es sencillo. ¿Cuál es tu prioridad en tu vida? Algunos tienen el dinero, pero está comprobado que las personas que tienen dinero llegan a un punto también de sentirse vacíos. El dinero ayuda, pero no es la felicidad plena. El dinero alcanza para las cuestiones de la vida, pero si basamos eso en nuestra felicidad, vamos a ser personas vacías. Comprobado está que personas ricas, realmente millonarios, poderosos, también sufren. En los suburbios también se sufre, en los country se sufre, en los barrios privados se sufre, en las villas también se sufre. La esperanza es Jesús. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Algunos tienen al fútbol como Dios, personajes, música. Algunos tienen ídolos musicales. Me ha costado mucho desprenderme de la música, de música mundana, ¿verdad? A mí esta es una experiencia personal, me ha costado mucho, porque yo amo la música. Pero les confieso algo, desde hace un tiempo para acá, lo único que escucho son alabanzas a nuestro Dios. Y mi mente se llena de eso, se llena de esperanza. Porque he puesto a mi Dios, a mi Jesús en primer lugar. Te invito a hacerlo, te invito a que puedas hacerlo. No pongas nada delante de Dios, ni siquiera a tu esposo, a tu esposa, ni a tus hijos. Primero Dios, y de allí viene la bendición para todo lo que hagas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. No tendrás otros dioses ajenos. Mandamiento número 2. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No te hagas imagen de nada de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Yo vengo de una familia muy creyente. Mi madre me llevaba allí a besar la estatua de Jesús en la iglesia, en la catedral. Y yo besaba el pie de Jesús. Pero finalmente descubrí que era, ¿verdad?, una estatua de madera. Una estatua que no me escuchaba, que no me oía. Y con todo mi respeto, te digo de todo corazón, sin faltarte el respeto y con mucha responsabilidad. La Biblia dice en San Juan, el capítulo 4, que Dios es espíritu y que los que le adoran, lo van a adorar en espíritu y en verdad. Eso le dijo en un diálogo con una mujer samaritana.
que se extendió por todo el universo como palabra de Dios, para que ustedes y yo sepamos que Dios está en todas partes a través de su Espíritu, que no está englobado en una estatua que ni siquiera te oye. Y Dios prohíbe esa práctica. Primera joya de esta mañana, busca allí Isaías rápidamente. Quiero leerte este versículo. No va a dar tiempo para leer todo, pero Isaías capítulo 44, versículos 9 y 10 dice: los formadores de imágenes, de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de los que ídolos no ven ni entienden, no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Si un ídolo, si un Dios es hecho por un ser humano falible, caído, débil, no es un Dios que yo quisiera tener para adorarle. Mi Dios es un Dios todopoderoso, no está en una estatua de madera. Recordá que te conté un día que en la casa de mi abuela, la mamá de mi papá, había una virgen gigantesca, una virgen del valle gigantesca, puesta en una caja de vidrio. Era más grande que yo en esa época, yo tenía 9 años. Realmente toda la familia pasaba primero por la virgen, ofrendaba allí lo que tenía que, estaba lleno de plata, de velas, de cadenas, ¿verdad? De rosarios allí, llena de fotos de personas. Las personas, los vecinos iban allí a hacer pedido en la casa de mi abuelo y de mi abuela. Y allí estaba mi padre, ¿verdad? Que también creía en lo que sus padres le habían dicho. Y entonces ese respeto hacia Dios y hacia lo que le habían enseñado se mantuvo durante toda su vida hasta que descubrió lo que decía la palabra de Dios en estos versículos. No te hagas imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni en los horóscopos, ni en la luna, ni en el sol, ni en las estatuas, ni en los peces, ni en las vacas como adoraban los egipcios. Porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad. Un día, después de haber conocido el mensaje de la verdad, mi abuela lo llamó y le dijo: vení. ¿Qué le dijo mi papá? Quiero decirte algo. Si no vas ahora y te arrodillas delante de la Virgen y le pedís perdón por no adorarla en estos días, no quiero que vengas más. Y no quiero que aparezcas más y no sos más mi hijo. Mi padre agachó la cabeza y se fue triste. Luego pudieron predicarle a mi abuela y a toda la familia. Pero el respeto por las cosas de Dios se mantuvo en mi familia. Pero nunca es tarde para volver y cambiar de acuerdo a la verdad. Dice San Juan capítulo 8 versículo 32: y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres del engaño, libres de las falsas doctrinas, libres de los falsos engaños y libres de los falsos 10 mandamientos. Mi papá se fue, obviamente no adoró a la Virgen, porque él conocía que al único que hay que adorar es a Dios. El único que merece tu adoración no es ningún sacerdote, que son hombres como nosotros. No hay ningún representante de Dios en la tierra, porque ustedes y yo somos débiles, porque no hay nada bueno dentro de nosotros salvo cuando aceptamos al único que es justo, al Señor Jesucristo. Por lo tanto, quiero continuar leyendo en estos minutos que me quedan los diferentes mandamientos. Dice la palabra de Dios, mandamiento número 3. No tomarás el nombre de Jehová de tu Dios en vano, versículo 7. Porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Mandamiento número 4, ya lo vimos. Acuérdate del día sábado del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu sierva, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el séptimo día y lo santificó. ¿Cuál es el día del Señor? El sábado, amigos. Ya lo hemos visto, y es palabra de Dios. Mira qué interesante, versículo 12. Mandamiento número 5. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No importa quién sea tu padre, quién sea tu madre, la Biblia dice que debes honrarlo. Y ese honrar significa el respeto. Hay personas que dicen, mi padre es esto o aquello. No te corresponde decir eso. Tienes que respetar a tus mayores.
Cuando seas un mejor hijo, vas a poder ser un mejor padre. Cuando respetes las canas, como decíamos antes, vas a entender la fragilidad de esta vida. Mis padres me decían, solo cuando seas padre vas a entender lo que siente un padre. Y es verdad. Solo cuando fui padre entendí muchas cosas. Te animo en esta mañana a reconciliarte con ese padre con el cual estás peleado, con esa madre que estás distanciada. No importa qué pasó, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, y viene una promesa para que vivas mucho. ¿Querés vivir mucho en esta vida, tener salud y vida, ser longevo? Honra a tu padre y a tu madre. Las diferencias pueden arreglarse. Todo tiene solución. La palabra es perdoname, una palabra tan grande. Allí cuando terminemos, podés decir perdoname. Voy a avanzar rápidamente. Mandamiento número 6, no matarás, versículo 13. Después dice, versículo 14, no cometerás adulterio. Versículo 15, no hurtarás, no robarás. El mandamiento que vimos en el culto de oración, versículo 16, noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Versículo 17 y mandamiento número 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno, ni cosa alguna de tu prójimo. 10 mandamientos para tu felicidad, para tu esperanza, para que se te ordene la vida. Personas andan en el mundo envidiando a otros, hablando mal de otros, levantando falsos testimonios, matando a las personas. La Biblia dice que nadie puede quitar la vida del otro, ni con un cuchillo que mata en el corazón, ¿verdad? Que quita la vida, ni tampoco con tu lengua, porque con tu lengua podés matar. No cometer adulterio, no solamente con tu esposa, con tu esposo, sino también en lo que dice la palabra de Dios. Adulterio espiritual es cuando yo recibo la palabra de Dios y no tomo la decisión correcta. Honra a tu padre y a tu madre, por supuesto. Si decimos que Dios es nuestro Padre nuestro que está en el cielo, pero que nos ampara, ¿cómo no respetar a nuestros padres? Hay hijos atrevidos, hijos malagradecidos. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y al principio dice 4 mandamientos. No tendrás dioses delante de mí, otros dioses ajenos. No te hagas imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en el mar, ni debajo. Mandamiento número 3, no tomar el nombre de Dios en vano. ¿Cuántas personas toman el nombre de Dios vanamente? Dios es Dios. Quiere bendecirte y ha puesto estas tablas aquí, pero no son tablas porque dice la Biblia que ahora va a poner sus palabras en mi corazón, en mi mente. Yo acato estas palabras, las recibo, las estudio, las ordeno y por amor a Jesús los sigo. Ven y sígame, dice Jesús en esta mañana. Voy a analizar versículo por versículo, mandamiento por mandamiento este próximo miércoles. La ley de la libertad. Quiero contarte algo en estos minutos que nos quedan. Hace unos días atrás, el día jueves, llegué a mi trabajo y estaba mi compañero Fernando. Era de tarde, yo tenía que hacer un trámite y yo estaba apurado, pero Fernando me sorprendió. En la mañana le habíamos entregado a él esta Biblia, que también puedes tener la voz, y esta guía del estudio de la palabra de Dios que se titula La fe de Jesús, por la cual estudiamos la Biblia por temas. Podés solicitar este estudio de la Biblia y podés obtener una Biblia gratuitamente si es que tu corazón quiere seguir a Jesús. Yo le estoy dando estudios bíblicos a mi compañero Fernando y a algunas personas más. Y nos tocó el tema del sábado, el día del Señor. Pero yo no pensé que su reacción iba a ser tan rápida. Llegué y en su computadora, yo estaba pensando en mi trabajo, estaba apurado como siempre, y entonces empecé a hablar de trabajo, y él me frenó y me dice, espera un poco. Me dijo estas palabras que yo guardo ahora con mucha felicidad. Vamos a hablar de lo importante. Mi cabeza pensó, hay algún problema con las cuentas, hay algún problema quizás con los clientes, hay algún problema con las entregas de los pedidos y demás. Y pensé, ¿qué será lo importante? Me dice, vení. Me acerqué allí, mi compañero estaba con su computadora, ¿verdad?, haciendo la parte administrativa, y estaba viendo con internet, en su trabajo, en horario de trabajo, obviamente lo más importante. Él estaba analizando las diferentes versiones de la Biblia, para ver si la Biblia decía sábado. Y me dijo, empecé a guardar el sábado. Él antes
terminaba su trabajo y se dedicaba a la carpintería. Él es carpintero, como el Señor Jesús y su papá José. Y entonces allí él dijo, vamos a lo importante. Yo quiero guardar el sábado y ya lo guardé. Este sábado que pasó, yo no hice nada, porque tengo miedo de la palabra de Dios. Le dije, no tengas miedo. Tenés temor y respeto por Dios, pero amalo al Señor y viví esta experiencia y hagamos el bien y estudiamos la Biblia el sábado. Ya no trabajé, no fui a la carpintería, me dediqué a mi familia y a estudiar la Biblia todo el día en el día sábado. Marcelo me dice, ¿cómo se guarda el sábado? Podemos decir amén por este testimonio de mi compañero Fernando, a quien le mandamos un gran abrazo. Yo te voy a invitar en esta mañana a que coloques allí en los comentarios, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús. Y si mi compañero se está enamorando de Jesús, ¿qué te hace falta? ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es el empujón que necesitas en esta mañana? Jesús te dice, hijo, mírame. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? En el principio de esta predicación colocamos que somos nosotros los que tenemos que decidir. El pastor Bullón te hacía un llamado y el Señor nuestro Dios te llama otra vez. ¿Cuál es el problema que te está agobiando en esta mañana? ¿Cuál es tu necesidad? El Señor Jesús te dice, te invita, te dice nuevamente, aunque sientas desmayar, aunque te sientas débil, aunque te sientas solo, aunque te sientas sin esperanza, aunque todo parezca perdido, en la aflicción aparece Jesús. Y yo coloco de acuerdo a Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. No hay nada imposible para Dios. Y el que acepta como Fernando el testimonio de Jesús, y sin cuestionar, y sin que yo le diga nada, empieza a guardar el sábado por amor a Jesús, hoy es el día que tenés que tomar esa decisión. Espera el tiempo de Dios. Aunque sientas desmayar, aunque te sientas solo, espera el tiempo de Dios. Yo creo en Jesús. Amén por todos los que están conectando. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo en ti, Señor. Y que el dolor jamás se irá. Caminas en la tempestad y ya no puedes continuar. Cuando te sientas triste, sientes que todo sale mal, Jesús aparece y que el dolor jamás se irá. Solo confía, solo confía en Dios. La solución en nada es el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Eres fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla, es el tiempo de Dios. Solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás, espera el tiempo de Dios. A veces quieres no ver más, hasta tus sueños olvidar. Sientes que nunca llegará lo que anhelas alcanzar, pero tienes que despertar. Ya tu pasado que
atrás. Solo confía. Solo confía, solo espera, nunca dejes de luchar. Y espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Y espera el tiempo de Dios, solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás. Y espera el tiempo de Dios. De rodillas tienes que pelear, de mano no dejes de creer. Tu confianza en Él tiene que estar, si lo prometió Él lo va a hacer. Ya no mires más, lo lograrás. Él contigo está, solo espera. Espera el tiempo. Solo de Dios. No hay nada más poderoso que Dios. Tu oración está siendo escuchada en este momento. Espera el tiempo de Dios. Sus promesas cumplirán. Él es fiel y lo hará. Ya no mires más atrás. Es el tiempo de Dios. Solo espera. Amén. Que Dios te bendiga. Que tengas un feliz sábado. Y que la esperanza que es Jesús brille en tu corazón, en tu familia. No te desanimes. No te caigas. La esperanza es Jesús. Y yo creo en el Señor Jesucristo. Buen día. Feliz sábado. Nos vemos el próximo miércoles en nuestro culto de oración. Chao. Buenos días.